¿Qué harías si un día despertaras y descubrieras que la persona a la que entregaste tu juventud, tus sueños y tu corazón había decidido borrarte de su vida como si nunca hubieras existido? ¿Qué sentirías si la familia que llamabas hogar te señalara la puerta mientras alguien más ocupaba tu lugar? Muchos creen que el verdadero dolor es perder el amor. Pero están equivocados. El verdadero dolor llega cuando descubres que quienes juraban protegerte fueron los primeros en traicionarte. Esta es la historia de una mujer que fue expulsada de su propio hogar, humillada frente a todos y condenada al olvido. Lo que nadie imaginó fue que aquella decisión cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Cuando Valeria cruzó el umbral de la enorme mansión por primera vez, tenía apenas 23 años. No provenía de una familia rica ni poderosa. Era hija de un maestro de escuela y de una costurera que habían trabajado toda su vida para enseñarle un único valor: la dignidad nunca debía venderse. Su matrimonio con Alejandro Montenegro sorprendió a toda la ciudad. Él pertenecía a una de las familias empresariales más influyentes del país. Dueños de hoteles, constructoras y grandes inversiones internacionales, los Montenegro vivían rodeados de lujo, prestigio y apariencias. La prensa presentó aquella boda como un cuento de hadas. Pero los cuentos rara vez muestran lo que ocurre después del felices para siempre. Desde el primer día, Valeria comprendió que nunca sería aceptada. Su suegra, Estela Montenegro, jamás ocultó el desprecio que sentía hacia ella. Las personas como tú pueden usar vestidos caros, pero jamás aprenderán a comportarse como una Montenegro. Cada desayuno era una prueba. Cada reunión familiar, un juicio. Cada celebración terminaba con algún comentario destinado a recordarle que no pertenecía allí. Alejandro prometía defenderla. No les hagas caso. Ya cambiarán. Pero los años pasaban. Y nadie cambiaba. Excepto él. El hombre que alguna vez la tomaba de la mano comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina. Después dejaron de cenar juntos. Luego desaparecieron las conversaciones. Las sonrisas. Los abrazos. El silencio empezó a ocupar todos los espacios de la casa. Valeria intentaba rescatar aquel matrimonio. Preparaba sus comidas favoritas. Organizaba pequeños viajes. Le escribía cartas que nunca recibían respuesta. Pero cuanto más luchaba por salvar la relación, más parecía alejarse Alejandro. Una noche regresó después de la medianoche. Ella lo esperaba despierta en la sala. ¿Podemos hablar? Él ni siquiera levantó la mirada. Estoy cansado. Hace semanas que no hablamos. Porque siempre conviertes todo en un problema. Aquellas palabras atravesaron a Valeria como un cuchillo. Ella no respondió. Solo observó cómo el hombre que alguna vez la miraba con amor, subía las escaleras sin volver la vista. Los meses siguientes estuvieron llenos de rumores. Fotografías filtradas. Viajes de negocios demasiado frecuentes. Reuniones privadas. Una mujer aparecía constantemente cerca de Alejandro. Sofía Rivas. Elegante. Inteligente. Heredera de otra poderosa familia. La prensa comenzó a insinuar un romance. Valeria decidió confiar. Quería creer que todo era una mentira. Hasta que una tarde los vio juntos. No fue un beso. Ni una escena escandalosa. Fue algo mucho peor. Él sonreía. La miraba exactamente igual que la había mirado a ella años atrás. Aquella expresión había desaparecido de su matrimonio hacía mucho tiempo. Cuando Alejandro regresó esa noche, encontró a Valeria sentada junto a la ventana. No hubo gritos. Solo una pregunta. ¿La amas? Él permaneció en silencio durante varios segundos. Después respondió con una frialdad desconocida. No sé cuándo dejamos de ser felices. Aquella frase respondió mucho más que cualquier confesión. Durante semanas convivieron como dos completos desconocidos. Hasta que ocurrió lo inevitable. Un domingo, Estela convocó a toda la familia a una reunión extraordinaria. Valeria pensó que quizá hablarían sobre la empresa. Jamás imaginó lo que estaba por suceder. Cuando entró al salón principal, todos ya estaban sentados. Los hermanos de Alejandro. Los abogados de la familia. Incluso Sofía estaba allí. Sentada junto a Estela. Como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Valeria sintió un escalofrío. Alejandro evitaba mirarla. Entonces Estela tomó la palabra. Ha llegado el momento de terminar con esta farsa. El abogado colocó varios documentos sobre la mesa. Aquí están los papeles del divorcio. Valeria respiró profundamente.
Miró a Alejandro esperando una explicación. Él seguía en silencio. ¿Ni siquiera vas a decir una palabra? Finalmente respondió. Es lo mejor para todos. Aquellas 5 palabras destruyeron 10 años de matrimonio. Pero lo peor aún estaba por llegar. Estela se levantó lentamente. Caminó hasta la puerta principal. La abrió. Después señaló hacia el exterior. Recoge tus cosas. Esta ya no es tu casa. El silencio era absoluto. Nadie intervino. Nadie protestó. Nadie mostró la menor compasión. Valeria observó cada uno de aquellos rostros. Personas para las que había cocinado. Celebrado cumpleaños. Cuidado durante enfermedades. Acompañado en momentos difíciles. Todos evitaban su mirada. Excepto Sofía. Ella sonreía discretamente. Como quien contempla una victoria largamente esperada. Valeria no lloró. No suplicó. No gritó. Subió lentamente a la habitación. Abrió el armario. Tomó únicamente una pequeña maleta. Dejó atrás vestidos caros. Joyas. Regalos. Todo aquello que alguna vez creyó importante. Antes de salir observó por última vez el dormitorio donde había imaginado formar una familia. Solo quedaban recuerdos. Cuando atravesó la puerta principal, comenzó a llover. Una lluvia intensa. Fría. Implacable. Parecía que incluso el cielo quería borrar las huellas de aquella despedida. Mientras caminaba bajo la tormenta sin mirar atrás, escuchó cómo la enorme puerta de la mansión se cerraba con fuerza. Ese sonido marcó el final de una vida. Y el comienzo de otra completamente distinta. Sin dinero. Sin hogar. Sin el apellido Montenegro. Pero también sin las cadenas invisibles que durante años habían consumido lentamente su espíritu. Lo que ninguno de los presentes sabía era que aquella mujer, expulsada con una sola maleta y el corazón hecho pedazos, guardaba un secreto que jamás había revelado a nadie. Un secreto capaz de derrumbar el prestigio de los Montenegro, cambiar el destino de una fortuna multimillonaria y convertir a quienes la habían humillado en las mismas personas que, muy pronto, la buscarían desesperadamente. Valeria caminó durante horas bajo la lluvia hasta que las luces de la ciudad comenzaron a desdibujarse entre la neblina de la madrugada. Sus zapatos estaban empapados, el cabello pegado al rostro y las manos temblaban por el frío, pero no por miedo. El miedo había desaparecido en el mismo instante en que la puerta de la mansión se cerró detrás de ella. Lo que ahora sentía era una extraña calma, como si el dolor hubiera alcanzado un punto tan profundo que ya no pudiera seguir creciendo. Encontró refugio en una pequeña pensión administrada por una anciana llamada Clara. El edificio era antiguo, con paredes desgastadas y muebles sencillos, muy diferente al lujo al que había estado acostumbrada durante 10 años. Sin embargo, aquella habitación modesta le ofrecía algo que la enorme mansión nunca había logrado darle: paz. A la mañana siguiente, mientras tomaba una taza de café frente a la ventana, su teléfono comenzó a vibrar sin descanso. No eran llamadas de Alejandro ni de ningún miembro de la familia Montenegro. Eran periodistas. ¿Es cierto que la echaron de la casa? ¿Hubo una infidelidad? ¿Piensa responder a las declaraciones de la familia? Valeria apagó el teléfono sin contestar. Sabía perfectamente quién estaba detrás de aquella filtración. Estela siempre había entendido el poder de controlar la narrativa antes de que apareciera la verdad. Horas más tarde encendió el televisor. Los canales de entretenimiento repetían la misma noticia. El empresario Alejandro Montenegro pone fin a su matrimonio tras años de una relación aparentemente desgastada. Las imágenes mostraban fotografías antiguas de la boda, seguidas por comentarios de supuestos expertos que hablaban sobre incompatibilidad, diferencias sociales y rumores de inestabilidad emocional. Entonces apareció una declaración oficial emitida por la familia. Valeria decidió abandonar voluntariamente el hogar familiar después de múltiples conflictos personales. Deseamos respetar su privacidad durante este difícil proceso. Ella sonrió con amargura. No solo la habían expulsado. También estaban escribiendo una historia completamente distinta. Aquella misma tarde recibió una visita inesperada. Era Martín Salazar. Durante años había sido el abogado personal del abuelo de Alejandro antes de retirarse discretamente de los asuntos familiares. Valeria lo conocía bien. Siempre había sido un hombre reservado y honorable. Martín permaneció unos segundos observándola antes de hablar. Sabía que terminarían haciéndote esto. Valeria levantó lentamente la mirada. ¿Lo sabía? Mucho antes de que tú sospecharas algo. Él colocó un viejo sobre de cuero sobre la mesa.
Tuve instrucciones muy claras de entregarte esto únicamente si algún día abandonabas la familia Montenegro por decisión de ellos. Valeria frunció el ceño. ¿Quién dio esa instrucción? Martín respondió con absoluta serenidad. Don Ricardo Montenegro. El abuelo de Alejandro. El único miembro de aquella familia que siempre la trató con respeto. Había fallecido 3 años atrás. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. El sello permanecía intacto. Dentro encontró una carta escrita a mano. Reconoció inmediatamente la elegante caligrafía del anciano. Querida Valeria. Si estás leyendo estas palabras significa que mis peores sospechas se hicieron realidad. Siempre comprendí que mi familia confundía riqueza con superioridad y poder con dignidad. Tú fuiste la única persona capaz de cuidar de mí cuando todos los demás estaban demasiado ocupados protegiendo su herencia. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por el rostro de Valeria. Continuó leyendo. Durante mis últimos años observé atentamente quién actuaba por interés y quién lo hacía por bondad. No olvidé ninguna conversación, ningún gesto ni ninguna traición. La carta terminaba con una frase que la dejó completamente inmóvil. Hay algo que todos creen pertenecerles por derecho, pero nunca comprendieron que el verdadero dueño decide cuándo entregar su legado. Debajo de la carta había una pequeña llave antigua. Y una dirección. Martín rompió el silencio. Él me pidió que nunca respondiera preguntas. Solo debía acompañarte si decidías ir. ¿Ir a dónde? Al lugar donde comenzó toda la fortuna de los Montenegro. 2 horas después abandonaban la ciudad. El automóvil recorrió carreteras casi vacías hasta llegar a un pequeño pueblo rodeado de montañas. Allí no había rascacielos ni mansiones. Solo antiguas construcciones de piedra y enormes campos verdes. Finalmente se detuvieron frente a una fábrica abandonada. El edificio parecía olvidado por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Las puertas oxidadas apenas podían sostenerse. Martín descendió lentamente. Aquí nació el Imperio Montenegro hace más de 50 años. Entraron. El interior permanecía sorprendentemente limpio. Como si alguien hubiera seguido cuidándolo en secreto. Avanzaron hasta una oficina ubicada al fondo del edificio. Sobre una pared colgaba el retrato de Don Ricardo cuando era joven. Martín señaló un antiguo escritorio de madera. La llave. Valeria respiró profundamente. Introdujo la pequeña llave en un compartimiento oculto bajo el escritorio. Se escuchó un mecanismo metálico. Una parte de la biblioteca comenzó a desplazarse lentamente. Detrás apareció una habitación secreta iluminada automáticamente. Dentro había archivadores, cajas fuertes y decenas de carpetas perfectamente organizadas. En el centro descansaba otra caja de madera con el nombre de Valeria grabado en una placa de plata. Ella permaneció inmóvil. Nunca imaginó que el anciano hubiera preparado algo semejante. Abrió lentamente la caja. En su interior encontró documentos notariales, fotografías antiguas y varias memorias electrónicas cuidadosamente etiquetadas con fechas. Pero hubo un objeto que captó toda su atención. Un grueso expediente marcado con tinta roja. En la portada solo podía leerse una frase. Nunca permitir que Estela tenga acceso a esto. Valeria intercambió una mirada con Martín. El abogado parecía tan sorprendido como ella. Con extrema cautela, abrió la primera página. Apenas leyó las primeras líneas, el color desapareció de su rostro. Aquello no hablaba únicamente de negocios. Ni de dinero. Era un registro minucioso de decisiones ocultas, transferencias secretas, nombres influyentes y acontecimientos ocurridos décadas atrás que jamás habían salido a la luz. Cada documento parecía conectar piezas de un rompecabezas mucho más grande de lo que Valeria había imaginado. Y, entre todos aquellos nombres, uno apareció repetido una y otra vez de una forma imposible de ignorar. Un nombre que, según todos, jamás debía haber estado relacionado con la familia Montenegro. Sin embargo, allí figuraba como el verdadero origen de una historia cuidadosamente enterrada, una historia cuya revelación tenía el poder de destruir no solo una reputación, sino todo un imperio construido sobre una mentira. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras pasaba lentamente cada página del expediente. Durante años había creído que la familia Montenegro era simplemente orgullosa, poderosa y obsesionada con las apariencias. Pero la verdad era mucho más oscura. Décadas atrás, Don Ricardo había construido el imperio empresarial junto a un socio llamado Gabriel Serrano, un hombre brillante que había invertido todo lo que tenía para levantar la primera fábrica. Sin embargo,
Cuando el negocio comenzó a generar millones, Gabriel desapareció de un día para otro. La versión oficial decía que había vendido su parte y abandonado el país. La verdad, cuidadosamente documentada por don Ricardo antes de morir, demostraba algo completamente distinto. Gabriel jamás renunció a la empresa. Había sido engañado mediante documentos falsificados por personas cercanas a la familia. Don Ricardo descubrió el fraude años después y pasó el resto de su vida intentando encontrar una manera de reparar aquella injusticia sin destruir a su propia familia. Al darse cuenta de que la ambición de Estela crecía sin límites y que Alejandro comenzaba a seguir el mismo camino, decidió dejar todas las pruebas protegidas para que, llegado el momento, alguien con verdadera integridad hiciera lo correcto. Martín levantó la vista lentamente. Ahora entiendes por qué don Ricardo confiaba únicamente en ti. Valeria cerró el expediente con cuidado. No sintió deseo de venganza. Sintió algo mucho más poderoso: responsabilidad. Durante los días siguientes trabajó junto a Martín revisando cada documento, verificando cada firma y reuniendo todas las pruebas necesarias. Cuando todo estuvo listo, solicitaron una audiencia judicial y entregaron el expediente completo a las autoridades competentes. La noticia cayó como un terremoto. Los medios de comunicación, que días antes habían presentado a Valeria como una esposa fracasada, comenzaron a publicar titulares completamente distintos. La verdadera historia detrás del Imperio Montenegro. Documentos secretos revelan un fraude oculto durante décadas. ¿Quién es realmente la mujer expulsada de la mansión? Las acciones de la empresa comenzaron a desplomarse. Los inversionistas exigieron explicaciones. Los socios internacionales suspendieron contratos mientras esperaban el resultado de las investigaciones. Por primera vez en muchos años, Estela perdió el control. Intentó culpar a antiguos empleados. Después acusó a Martín. Más tarde aseguró que todo era una conspiración. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Alejandro observaba cómo el mundo que siempre creyó indestructible se derrumbaba frente a sus ojos. Una tarde pidió reunirse con Valeria. Ella aceptó. No porque esperara una disculpa, sino porque ya no tenía miedo de enfrentarlo. Se encontraron en el mismo parque donde años atrás él le había pedido matrimonio. Parecía otra persona. Había envejecido en apenas unas semanas. Sus ojos ya no reflejaban arrogancia, sino cansancio. Permanecieron unos segundos en silencio. Finalmente Alejandro habló. Lo perdí todo. Valeria respondió con serenidad. No. Lo dejaste escapar. Él bajó la cabeza. Pensé que el dinero, el apellido y el poder eran suficientes para ser feliz. Y ahora sabes que no lo eran. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Alejandro. Perdóname. Valeria respiró profundamente. Durante mucho tiempo imaginó ese momento. Creyó que, cuando llegara, sentiría satisfacción. Pero no fue así. Solo sintió paz. Te perdono, Alejandro. Él levantó la mirada sorprendido. ¿De verdad? Sí. Porque seguir cargando con el rencor sería permitir que ustedes siguieran controlando mi vida. Aquellas palabras fueron más difíciles de soportar para él que cualquier condena judicial. Valeria se dio la vuelta y comenzó a caminar. No miró atrás. Esta vez no porque estuviera rota, sino porque ya no tenía ninguna razón para regresar. Meses después, los tribunales reconocieron oficialmente el fraude histórico. Parte del patrimonio obtenido de forma ilegal fue destinado a compensar a los descendientes de Gabriel Serrano, quienes durante décadas habían vivido sin saber que una parte de aquella fortuna también les pertenecía. La empresa Montenegro fue completamente reorganizada bajo una nueva administración. Estela enfrentó las consecuencias legales de sus decisiones. Su imagen de mujer intachable desapareció para siempre. Sofía, al comprender que Alejandro ya no representaba el futuro brillante que imaginaba, desapareció de su vida tan rápido como había llegado. Alejandro quedó completamente solo. Por primera vez entendió que las personas que permanecen únicamente mientras existe riqueza nunca fueron verdadera compañía. Mientras tanto, Valeria eligió un camino completamente distinto. Con la parte del legado que don Ricardo había dejado expresamente bajo su responsabilidad, creó una fundación dedicada a apoyar a mujeres que habían sido abandonadas, humilladas o víctimas de violencia económica. No les regalaba dinero. Les ofrecía educación, oportunidades y la posibilidad de reconstruir sus vidas con dignidad. Cada mujer que cruzaba aquellas puertas encontraba algo que Valeria había tardado muchos años en descubrir. El verdadero valor de una persona nunca depende de la opinión de quienes intentaron destruirla.
Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la fundación, recibió una pequeña caja enviada sin remitente. Dentro solo había una fotografía. Era una imagen antigua de don Ricardo, sonriendo frente a la primera fábrica junto a Gabriel Serrano. En la parte trasera, alguien había escrito una única frase con tinta azul. La justicia siempre llega, aunque camine despacio. Valeria levantó la vista hacia el cielo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo sintió que todas las heridas habían encontrado su lugar. Comprendió que la noche más oscura de su vida había sido, en realidad, el comienzo de su amanecer. Porque la mujer que un día fue expulsada con una sola maleta terminó saliendo con algo mucho más valioso que una fortuna. Recuperó su nombre, su dignidad, su libertad y la certeza de que nadie puede destruir a una persona que decide levantarse con honestidad. Y quizá esa sea la mayor lección de esta historia. No siempre pierdes cuando alguien te cierra una puerta. A veces, la puerta que otros cierran con desprecio es exactamente la que Dios utiliza para abrir el camino hacia el destino que siempre estuvo reservado para ti. Porque las casas pueden expulsarte. Las familias pueden rechazarte. Las personas pueden traicionarte. Pero el carácter, la verdad y la dignidad, cuando permanecen intactos, siempre encuentran la manera de convertir la derrota más dolorosa en la victoria más inolvidable.